Wale kichakuch qallanta ñani, ya Aymar yatiqawinpi. Askurukipanaya tichiri. Asquirukipan, kullakam. Askurukipanaya tichiri. Asquirukipan, Asquiurquipanaya tichiri. asquirukipan kullakan. Hichuruqkuna urusa. Ajrauru. Sahrauro, muy bien. Sahrauro, ¿ve? ¿Cómo yatichiri? Ya, chakuch, hayllintañan taqini, ya. Taqini, wali chamampi qallantañan churu. Acá Sahrauro kipan acá achoqa paqsita. O chinoqa paqsita, ¿no? Muy bien. Qallantañani Maya Paya Kimsa. Wari wawi tawikun wawi wawa wari wawi 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 aukiniri aukiniri wara pitas aka kolyun sakaya aka kolyun Wari wawi tawikun hakitasma wari wawi tin hakitasma imil wawi pahaqin wawa pahatamaki imil wawi pahaqin wawa pahatamaki oriniri oriniri Waliki. Muy bien. Ahora estamos en conversaciones respecto a lo que son los días, ¿verdad? Entonces hemos hecho diferentes formas de hacer preguntas y hacer respuestas. ¿Está bien? Muy bien. No sé si tiene alguna pregunta antes de iniciar. Si tiene alguna pregunta. Una pregunta. Sí, adelante. Ya, creo que no hay nada. Un repasito no puede ser de ayer. ¿Qué han avanzado? Pucha, voy a ver el vídeo, pero ayer algo difícil era, ¿no? No, solamente conversaciones, preguntas y respuestas con los días. ¿Ya? Nada más. Nada más, ¿ya? Entonces van a repasar los que no estaban. Ahora vamos a ver esto, ¿ya? Pachachimpu. Hora. ¿Ya? La hora. Pachachimpu. Hora. Algún momento les decía de que la hora en Aymara está en función al tiempo, ¿sí? Porque anteriormente no había lo que es el reloj, ¿verdad? No había el reloj. Entonces, se basaban en el sol, ¿no? La sombra,
en la noche las estrellas, la luna, ¿no? Todo eso era para marcar el tiempo, la hora, ¿no? Entonces, en función a eso, decían, aproximaban, ¿no? La hora, ¿sí? En función a eso. O incluso algunos animales, como el gallo, ¿no? Que canta, digamos, en las mañanas, en las madrugadas, ¿no? Entonces, avisa la hora, ¿no? O en todo caso, el burro, ¿no? Entonces, el burro cuando es macho, cada hora rebuzna, ¿sí? Si van al campo, van a escuchar cada hora, no falla, o sea, tiene un margen de error de unos 2, 3 minutos, ¿sí? Entonces, cada hora, no falla el burro, ¿no? De noche, de día, ¿no? Entonces, esos son los marcadores de tiempo que se tenía, ¿ya? Sin embargo, el más común, el que plantea es Felix Leime, es este gráfico, ¿no? Entonces, tenemos dos polos, ¿no? Que sería Chica-Uru, Chica-Aruma. Chica es medio, mitad, ¿ya? Chica, medio, mitad, ¿sí? Entonces, Chica-Uru, Uru es día, ¿no ve? Entonces, medio día. Chica-Aruma, Aruma es que Aruma Kipan, ¿se acuerdan? Sí. Noche, ¿no ve? Entonces, Mm. media noche. ¿Sí? Medianoche. Entonces, ahí están los dos mitades. Chica Uru, chica Aruma. Ahora vamos a empezar de chica Aruma, de medianoche. ¿Ya? Medianoche, entonces chica Aruma. A la 1 de la mañana, chica Jalakipta. Jalakipta es transcurrido, pasado, más o menos, ¿no? Entonces, pasado media noche, ¿no? Chica Jalakipta. Suti chica Jalakipta. Suti es un poco más, ¿ya? Chica Jalakipta. Entonces, un poco más de medianoche. 3 de la mañana. Hualpa Aru. Hualpa es gallina, es gallo, ¿no? Entonces, Hualpa Aru. Entonces, 3 de la mañana es cuando canta el gallo, ¿no? O el paro, 3 de la mañana. 4 de la mañana, esto es taipi, ya hay un error que hay. Taipi Huayparo, igual canta el gallo, pero ya es el canto intermedio, ¿no? Taipi es medio, ¿no? Taipi Huayparo. 5 de la mañana, que sería Wilta. Wilta, ya es el amanecer, ¿no? ¿Sí? Cantate, 6 de la mañana. ¿Ya? Cantate. Ahora, el 6, a esta parte también lo vamos a llamar Wilta Cantate. ¿Ya? 6 de la mañana, ¿no? 6 de la mañana, más o menos. Ahora, todo esto sería Wilta, ¿no? Ahora, desde las 6 hasta las 12 va a ser Arumirja. ¿Ya? Arumirja. A las 7, Intijalso, ¿no? Generalmente el sol sale a las 7, ¿no? Entonces, Intijalso. Intijalso. A las 8, Intitokta. Intitokta. Inti sol, ¿no ve? Inti halsu es cuando sale el sol. Halsu es salida del sol, ¿no? Inti halsu. Inti tokta ya un poco se ha elevado el sol, ¿no? Tokta, como salto más o menos, ¿no? Chica alwa, 9 de la mañana. Chica nuevamente a mitad, alwa, mañana, ¿no ve? Chica alwa, media mañana. 10 de la mañana, alwa aculli. Aculli María dice, ¿no? Aculli, algo aculli. Quédense con eso. Alwa aculli. Alwa es temprano, mañana. Aculli, ya saben qué es, ¿no ve? Entonces, en las mañanas, generalmente cuando se hace alguna actividad,
se hace un break, ¿no? Entonces pichan su coquita, toman su refresquito, chupan su dulce, comen alguna fruta, ¿no? El break de la mañana, ¿no? Akuli. Alwa, akuli. Entonces 10 de la mañana es el descanso de la mañana. A las 11 de la mañana, Nia chica uro. Nia es casi, ¿ya? Nia chica uro. Casi mediodía. Nia chica uro. Y ya hemos dicho mediodía, que sería chica uro, ¿no? Chica uro. ¿Ya? Ahora bien, 1 de la tarde, ¿no? Chica hakokipta. Hakokipta es igual transcurrido pasado, ¿sí? Entonces, pasado, mediodía. Chica hakokipta, ¿no? Transcurrido pasado, mediodía. Nia akuli. Nia hemos dicho casi, ¿no ve? Casi akuli, casi break, ¿ya? Casi akuli. A las 3 de la tarde sería el haipu akuli, ¿sí? Haipu tarde, akuli el break, ¿no? Entonces, descanso de la tarde. 16 horas, wakajara. Esto, por ejemplo, tiene relación con lo que es el tema de, ¿cómo se dice? El arado con la yunta, ¿no? Entonces, waka, el toro, ¿no? Jara, el descanso, ¿no? Donde desatan del yugo a los toritos para que vayan a descansar, ¿no? Eso es wakajara, ¿ya? Entonces, 16 horas va a ser wakajara. 17 horas, Uywa Antapi. A las 17 horas recogen a sus rebaños todos los animales, ¿no? Uywa, animales, Antapi es recojo, ¿ya? Un ratito. Uywa Antapi. Chiri, está bien rápido. Es que hay un montón de cosas que no he escrito. Un ratito. Muy rápido estoy avanzando. Sí. ¿O más Sí. rápido quieren que avance? No, No. estamos corriendo y todavía no sé, no he escrito. ¿Ya? Uywa Antapi, 17 horas, ¿no? Recojo de los animales. 18 horas, Inti Jalanta. Inti, sol, Jalanta, puesta del sol, ¿no? Inti Jalanta. Entonces, 18, puesta del sol, 7 de la mañana, Inti Jalso, ¿no? Luego viene lo que es Aruma, ¿no? Si entra el sol, entonces ya es noche, Aruma, ¿no? A esto era Haipu, tarde. 19 horas, ¿no? Chaptapi. Chaptapi. Chaptapi es cuando oscurece, ¿no? Chaptapi, ¿sí? Pero no está oscureciendo al 100%, ¿no? Se puede ver algo, pero ya no bien. Chaptapi, 7 de la ¿no? noche. 20 horas. Chamac, chamaca. Ya aquí es oscuro, oscuro, ¿no? Claro, en el campo, aquí no hay luz, ¿no? Aquí no pasa nada, ¿no? Chamac, chamaca, oscuro, oscuro. ¿Ya? Chamac, chamaca, oscuro. A las 21 horas, chamaca, ya eso es totalmente oscuro, ¿no? Claro, si es que no hay luna, todo eso, ¿no? Chamaca. Ya, oscuro. 22 horas. Suti aruma. Suti es un poco más hemos dicho, ¿no? Entonces, más noche más o menos, ¿no? Suti aruma. Suti aruma. El 22. 22 horas. 23, nia chica. Nia hemos dicho casi, ¿no ven? Nia chica, casi media noche. Y 24 horas, 0 horas, chica aruma. Entonces, esto era como una especie de reloj, ¿no? Así es como se manejaba anteriormente el tema del tiempo. Entonces, uno preguntaba, ¿kuna pachaza, no? ¿Qué tiempo es? ¿Qué hora es? ¿No? Entonces decían, chica oroa, ¿no? Chica joquiptao, guayparo, ¿no? Huiltao, ¿no? Entonces, esto era la forma como expresaban el tiempo, ¿ya? Recuerden, no había hora, no había reloj, ¿sí? Entonces, simplemente esto era como su
marcador de tiempo. Entonces, por ejemplo, kuna pachaza, ¿no? Waka harao. Ah, ya, entonces uno calcula, ¿no? Más o menos 4 de la tarde. Bien. ¿Ya? Ahora, con esto no estoy diciendo son hora exacta, ¿no? 21 horas o 4 del... No, sino, entonces, esa hora aproximadamente es eso, ¿ya? Pero van a ver igual, ¿no? Por ejemplo, cuando recogen sus rebaños en el campo, va a ser 5 de la tarde, entonces las personas van calculando, si bien no están con el reloj, entonces tienen el sol para calcular dependiendo la estación, o tienen lo que son las sombras del sol para poder calcular. ¿Ya? O ya están programas de forma automática, ¿no? Por ejemplo, a mí me decía, cuando era niño, ¿no? Que quedaba solito con los ganados y me decía, a las 5 de la tarde vas a recoger tu rebaño. Ahora vas a mirar a tal señor, él tiene reloj, entonces a las 5 de la tarde, en punto, recoge sus ganados, ¿no? Ahora muchas veces ese señor no estaba, ¿no? Pero yo tenía que recoger a las 5 de la tarde y mi pena era cuando estaba nublado, ¿no? Porque si no me podía basar en el sol o en la sombra, ¿no? Pero cuando estaba nublado me preocupaba, ¿no? Pero los mismos animales ya sabían que a las 5 de la tarde ya tenía que estar en su corral, entonces automáticamente los animales se van, ¿no? En dirección al corral y todo eso, ¿no? Entonces ya está todo programado. Ahora no sé cómo será, ¿no? Pero antes más o menos era así, ¿no? Entonces, básicamente, eh, algunas actividades se hacen de esa forma. Ahora bien, eso era antes, ¿no? O sea, algunos todavía practican. Ahora utilizamos la hora, ¿no? La hora. Ahora, cuando utilizamos la hora, utilizamos lo que son los números, ¿no? Para poder expresar el tiempo. Y eso vamos a aprender ahora. ¿Ya? Entonces, anótense la primera pregunta, que sería para saber la hora, Ah, pacha. una pachaza. Ah, no, pachaza. Cuna pachaza. ¿Ya? Cuna, ¿qué pacha tiempo? ¿No? Pregunta. Cuna pachaza. ¿Qué hora es? O algunos dicen, cuna pachajesa, ¿no? Cuna pachajesa. ¿No? Pues también es qué hora es. ¿Ya? Cuna pachaza, cuna pachajesa. Entonces, eso es para preguntar hora. ¿Ya? Muy bien, ya han anotado, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, a ver, kata, esto es minuto, ¿ya? Minuto. También anoten, ¿ya? Minuto. Ahora creo que no hay segundo. Les voy a escribir aquí segundo. Chepta, segundo, ¿ya? Segundo. Si alguien quiere dar la hora con segundos, entonces chepta, ¿no? Chepta. Kata, minuto. Entonces, pacha como tal va a ser hora también, ¿ya? Pero estos dos anoten, ¿ya? Kata, chepta. ¿Ya? ¿Ya han anotado? Sí. Sí. Muy bien. Ahora bien, en este primer ejemplo, ¿sí? Vamos a hacer varios, pero para que tengan claro. Cuna pachaza. Supongamos que son las 8 de la mañana con 25 minutos. 8:25. ¿Cómo se dice 8? Quimsaqalco. ¿Sí? Quimsaqalco. Esto va a ser 8. 8. Ahora estamos diciendo 8 de la mañana. ¿Cómo se dice mañana? Alwa. Alwa. Alwata, esto es un sufijo que significa de, ¿ya? De. Entonces, de 8 de la mañana, así más o menos se traduce esto. ¿Sí? ¿Cómo se dice 25?
Patunka pescani. Patunka pescani, ¿no? Ahí está, 25. Kimsaqalco alwat patunka pescani. ¿Cómo hemos dicho minuto? Ata, ¿no ve? Ahora son 25, plural. Ata nakao, ¿no ve? Naka, plural. Así. Tarakje, esto es han transcurrido. ¿Ya? Han transcurrido. Fácil, ¿no? ¿Qué es lo que va a variar siempre? Dependiendo de la hora, ¿no? Esto. Algo. Puede ser tarde, puede ser noche, ¿no ve? ¿No ve? Tarde, hype. Noche, aroma, ¿no ve? Entonces, digamos que son 8:25 de la noche. Kimsaqalco arumat, aruma, ¿no ve? Patonka pescanik atanakao saraqe, ¿no ve? No puede haber 8 de la tarde, ¿no ve? Entonces, así que no va este ejemplo, ¿no? ¿Tienen alguna pregunta para pasarlos antes de pasar a los siguientes ejemplos? Entonces, el alwat es el día, ¿no ve? Es mañana. AM, a mañana. Y después, por ejemplo, en la tarde voy diciendo de tarde y de noche. Correctamente. Ah, y al amanecer. Esos serían los 4. Sí. Ahora igual en el amanecer puedes poner el algo, no hay problema. Alwat. O sea, Sí. ¿se usa los 3 nomás? ¿O hay otro? Los 3 básicamente. Ya. Entonces sería alwat. Y los otros dos. Alwat, haiput, arumat. Ay, Ahí está. Eso cuando es o cuando ya han transcurrido ciertos minutos. ¿Ya? Creo que no hay pregunta. Está claro, ¿no ven? Ahora seguimos avanzando. Tres y 30 p.m. Ahora sí, recuerden, ¿no? Lo que hemos dicho hace unos minutos o segundos. 3:30 p.m. Kimsa, 3. Haiput, tahaipu, tarde, sufijo. Kimsa tunka, que sería 30, ¿no? Katanakau, sarake. Kimsa haiput, kimsa tunka, katanakau, sarake. 3:30. Haipu. ¿Sí? Sí. O esto, ¿no? Esto es noche. 9, 10 de la 10, de la noche. ¿no? PM. Yatunka, que sería 9. Aroma. ¿No ve? Yatunka, arumat. Tunka, katanakau, sarak. Ahí hemos visto los 3 tiempos, ¿no? Agua, haipu, aruma. ¿Fácil o difícil? Agua. Aruma. Oh, buenos días. Atanacao, ¿qué dijo que significaba, perdón? Ata es minuto. Plural. Si fuera, por ejemplo, 9:01 minuto, ¿no? Entonces, yatunka, arumat, tunka, o perdón, ma, katau, ¿no ve? Sin pluralizar. ¿No ve? Pero a partir de 2 ya va a ser siempre plural, ¿no? Katanakao, ¿no? Pesca katanakao, tunga katanakao, no sé, kimsa tunga, pescani katanakao, ¿no ve? Entonces, plural, siempre, a no ser que sea uno, ¿no? Aquí, 9:01 minuto, ahí. Ma, katao, ¿no? Katao, directamente, sarak. Ya. Eso respecto a los 3 tiempos. Ahora, ¿qué pasa cuando es en punto? ¿No? En punto, es decir, 1 en punto, 2 en punto, 3 en punto, ¿no? Entonces, cuando es en punto, Kuna Pachasa, digamos, es 6 a.m., ¿no? 6 en punto. Sohta alwa pachawa. Sohta alwa pachawa. Entonces, ¿qué va a cambiar? Igual, el alwa puede ser hype o puede ser aroma.
Ujú. Pero como no es de, como es en punto, entonces alwa, sin el sufijo ta. ¿Ya? Alwa, haipu, aruma. Si fuera 5 p.m., pesca haipu, pachawa. Si fuera 10 p.m., entonces tunca, aruma, pachawa. Cuando es en punto, es más fácil todavía, ¿no? Ujú. Solamente dices el número, que es 10, ¿no? Aruma, haipu, alwa, dependiendo en qué espacio de tiempo estamos. Y pachawa, nada más. Cuando es -10. Ya, ahorita vamos a ver eso, -10, -4, -20. Sí, Ya es diferente. No, terminaremos no de es esto. copiar. Entonces, primero aprendemos esto primero. ¿Ya? Sí. Ay, ya, no puedo copiar. Entonces voy a compartir la pizarra y escribimos. ¿Ya? Yo voy a escribir cualquier hora y ustedes me dicen, ¿ya? La pregunta. Una pachaza, ¿qué hora es? ¿Ya? A ver, ustedes se inventan la hora, ¿ya? Cualquier hora, puede ser en la mañana, en la tarde, ¿ya? Entonces yo les pregunto y ustedes me responden, ¿sí? A ver, Cuyaca Eduarda Callisaya, ¿kuna pachaza Cuyaca? Askyurukipanaya tichiri. Askirkipanay, Sokta. Cualquier hora puedo decir, pero dice. ¿sí? ¿Sí? Ya. Sokta alwa. Ahí ya no fue. Sokta alwa. Ya, Sokta Alwawa. ¿Ya? ¿Está bien? Lo correcto Gracias. sería Sokta Alwa Pachawa, ¿no? Alwa Pachagua, sí. Perdón. Ya, 6. Ahora primero, con minutos vamos a practicar, ¿ya? Entonces no van a decir en punto, ¿ya? Ya. Muy bien. A ver, Cuyaca, Felisa Seferina, Cuna Pachaza. Askyurukipanya tichiri. Kimsa. Kimsa haipu. Tunka kimsa katanak sarakaje. Uka pachao. Yatichiri. Ya. Kimsa Haiput, la T al final cuando han transcurrido, ¿se acuerdan? Ya. Kimsa haiput. Kimsa tunka. Katanakao sarakaje. Nunca Kimsan has dicho, ¿no? ¿Está bien lo que dije, profe? Sí. Kimsa Haiput. Entonces, lo que quiero que enfaticen es esto, ¿no? Esto hemos dicho es el sufijo ta. ¿Ya? Significa de. ¿Ya? Kimsa Haiput, solamente si traduzco esto, Kimsa Haiput, de 3 de la tarde, ya estoy diciendo ahí. ¿Ya? Kimsa Haiput, o de las 3, ya estoy diciendo. Entonces, importante esto, ¿no? Si me dicen Kimsa Haiput, Tunka Kimsane, no se comprende bien. ¿Ya? Entonces, esto, ya, pues. todos, ¿ya? Todos. Gracias. Muy bien, seguimos Voy practicando. a tomarlo muy en cuenta. Ay, no, Tichiri, no lo borres, por favor. Estaba en el anterior también. Tichiri, por favor. Es que no llegamos a copiar. Ahora, peor me he ido. A ver, vamos a ver. Ahí está. Ay, no hagas eso. Muy rápido, estás ya, Tichiri, parece un cohete. ¿Sí? ¿Seguros? ¿Seguras? Sí, ya, Tichiri.
Ya, copien una captura. ¿Quién sabe? Date, hay quien sabe, dijo. O ahí abajo podemos ir escribiendo. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Es sencillo. Ay. Esas lanas no valen ya. Ya, ahora sí, ¿copiaron todos? Sí. Ya, muy bien. A ver, vamos a dejar si no como ejemplo esto, ¿ya? A ver, Cuyaca, Cese, Asturizaga, Cuna Pachaza. Yatunka, Yatunka, Alwat, Tunka, Katanakau, Saraji. Ya, Waliki, muy bien. Cese. Ahí, entonces. Muy bien. A ver, Cuyaca, Yo, María, María Elena Conde. Cuna Pachaza. Asquiruquipaña tichiri. Asquiurquipanay. Sukta agua pachagua yetichiri. Ya, pero hemos dicho con minutos. Ya, pero está bien, ya. muy bien. A ver, Yo, Cuyaca María Tichiri. Luisa Severich, Cuna Pachaza. Askirukipan yatichiri. Asquiurquipanay. Tunka, patunka, piscani, alwat, catanao, sarachi. No, no comprendí nada. A ver, uno más. Tunka, patunka, piscani, alwat, catanacao, sarachi. No, no es correcto. No es correcto. Me 10, estás diciendo 10 y 25. 25. Es Sí, la primero forma digo como es 10. expresado. No. Entonces, ¿cómo tienes que decir? No, A ver, AM me has dicho, ¿no? En la mañana. AM, AM, Sí. sí. Entonces, primero expresas la hora, ¿ya? Ahí Tunka, está. Tunca o es, tunca. tunka, sí. Tunka, Luego, mañana. Alwat, alwat, al revés. Perdón. sí, tunca, Acá, alwat, alwat. ¿ve? Entonces, Ya. hasta aquí ya les he dicho, ¿no? O sea, ya expresa Sí. de 10 de la mañana o ya estoy diciendo de 10 de la mañana, ¿sí? Ya Ya. expresa esto, ya puedo traducir solito esto, ¿sí? Tunka, alwat, Ahora me falta minutos. Tunca, alwat, ¿no? patunka, piscani. Patunca, tunca, esto es 25. Patunca, pescani, ¿no? Piscani. Pescani, esto es Ya. 25. Patunca, pescani. Piscani. Ahora esto es minuto. Catanacao. Catanacao, habrán transcurrido. Sí. Ya. Ya. Ahí Perdón. está. Ya. Entonces, así es como tienes que decir la hora. ¿Ya? Ya. Aquí está el chanchullo, ¿no? En la parte Hasta el superior. chanchullo. Ya. Tunka, alwat, patunka, piscani, catanacao, sarachi. Muy bien, excelente. ¿Sí? Yo puedo de Ya. Atichiri. Gracias, Ya. Beatriz. A ver, Cuyaca Carmen Salinas, Cuna Pachaza. Quinza, Aguat, Pacaico, Catanacao Sarac. y Sarachi. ¿Ya? Muy bien. ¿Sí? ¿Así no va a ser? Sí, fácil. Muy bien. Me A gusta ver, más el otro. Gilata Edgar Nina. A ver, Cuna Pachaza Gilata Edgar. Algo aquí pan ya chichire anchitaja sohta alwat kimsa tunka tanakau sarake. ¿Ya? Muy bien. Kimsatunga Katanakao Sarac. Waliki, waliki. A ver, Gilata Edi Eduardo Gutiérrez. Cuna Pachaza. Tunka
alwat, patunka, katanakau, saraqui. Muy bien. A ver, Juliaca Ruth, kuna pachasa. Pusi haipu patunka katanakau saraji. Muy bien, Walik. Haiput, ese T al final, siempre van a enfatizar. Haiput, alwat, arumat, ¿no ve? La T, la termina, es sufijo ta, ¿ya? A ver, Juliaca, ¿qué te ros? Tania Kusi, kuna pachasa. Pakalko arumat, ¿Ya? pescani katanakau sarabje. Pescani. ¿Uno más, Yatichiri? A ver, uno más. No, pescani, no entendí qué parte, a ver. Pakalko arumat, pescani katanakau sarabje. Ya. Pescani significa 5 o 15. Pescani nomás has dicho, ¿no? O tunca pescani has dicho. No, no nunca. Ah, ya. Pescani. Pues, pesca nomás, pesca. Pesca. El ni, Chiri, recuerden, ¿puedes es de escribir 11 al un- 19, del 21 al 29, ¿no ve? Ay, Entonces, pesca, atanacao, saraj, normal, ¿ya? Entonces, Yatichiri, pescani- ¿podemos escribirlo más? Eso. gracias. Lo voy a Del corregir. 4. Ya, a ver, ustedes escriban, ¿sí? Aquí, ¿qué estamos cambiando? La hora, Ajá. el haipu y el minuto, Ya. y el resto se mantiene. Por ejemplo, la compañera me ha dicho Katanakau. 7 y 5 de la noche, ¿no? PM. Entonces, ¿qué me ha dicho, no? Pakalko arumat pesca atanakao saraqe. Aquí, por ejemplo, 9:10 AM. Yatunka alwat tunka atanakao saraqe. 6 es diferente, ¿no? 10:25. Tunka alwat patunka pescani atanakao saraqe. Básicamente solamente lo que estoy remarcando, eso es lo único que cambia. No, esto más. ¿No? Lo único que cambia, nada más. Ese tunca. Ahora, ya Tunca sabemos. piscani sería 15. ¿Perdón? No, 13, no, tunca 13, 15. 13. Ya. Son Y el que números. hace un rato números, estaba números. diciendo, ¿qué estaba diciendo? 15 o no, era como ha dicho. Por eso ha dicho pescani, ¿no ve? 50. Entonces estaba expresado mal el número. Pescani Ya. no existe, ¿no ve? Entonces, pesca o tunca pescani, patunca pescani, ¿no ve? Esa terminación ni hemos explicado en su momento, ¿no ve? Va del 11 al 19, del 21 al 29. Ahora, cuando es múltiplos de 100, ¿no ve? Entonces, de 101 a 199, múltiplos de 1000, 1001 a 1999. Eso hemos explicado varias veces, ¿verdad? Entonces, esa terminación ni no corresponde a eso. Eso es lo que... Sí, Yatichiri. Yo me equivoqué. No, está bien, no te preocupes. No te preocupes. Bien, ahora sí, a ver, Giovanna Cristal Sucre, Culiaca Giovanna, una pachaza Culiaca. Por favor, sus micrófonos. Por favor, sus micrófonos podrían apagar. Vamos a silenciar a todos, ¿ya? Luego activan sus micrófonos. A ver, Culiaca Giovanna Cristal, una pachaza. Kimsa haiput patung atanakau sarakhe. Muy bien, Waliki Culiaca. A ver, Ichaja Culiaca Giselle Lizárraga, una pachaza Culiaca Giselle. Pusi arumat, patunka kimsani, katanakao, satak. Ya, en todo caso, 4 de la noche no hay, ¿no? Entonces, 4 de la mañana sería, ¿no? Ya. En todo caso, AM o Jaipo sería, ¿no? Tarde, ¿ya? Ya. Está bien. Walik. A ver, Culiaca Berito, con una pachaza Culiaca Berito. Tunkamayani alwat kimsa tunkani katanakau sarak. Nuevamente, esa terminación ni no va cuando es múltiplos de 10, hemos dicho, ¿no?
Ay, ay, No ay. va en 10, no va en 20, no va en 30, ¿no ve? Y en Sí. 40. Terminación ni 31, 32, 33, 34. ¿No ve? Entonces, lo correcto solamente sería tunka mayani alwat kimsa tunka atanakao sarak y no kimsa tunkani. ¿Está claro? ¿Se entiende eso, no ve? Sí, sí, ahora sí. Sí. Muy bien. A ver, seguimos. A ver. Cuyaca Sofía Paja, Kuna Pachasa Cuyaca. Ay, ay, tunka mayani, alwat kimsa tunka. Cuyaca Sofía. Micrófono tienes que habilitar. Ya, va a disculpar. Ya te chile. Ahora sí. Tunka aruma. No, ¿cómo sería? Tunka arumat. Tunka pescanik atanakao saraqi. Ok, muy bien. Tunka Arumat, Tunka Piscanik, Atanacao, Saraki. Waliki, a ver. Chaja, Cuyaca, Rosario Mejía. Kuna Pachasa Cuyaca, Rosario. Alwat, Perdón, no escuché. alwat, Ya. kimsani, katanakau, sarje. Saraki, muy bien. Sohta Aluat, Kimsa Tunka, Kimsanik, Atanacao, Saraki. Waliki, a ver. A ver, Cuyaca, Elena Sirpa. Kuna Pachasa Cuyaca, Elena. Pusi haiput, Ya. pusi haipu, tunka pescani, katanakau, sarki. Saraki. Waliki. Muy bien. ¿Alguien todavía no ha comprendido? A ver, Gilata Fercho, a ver, Gilata Fercho, Kuna Pachasa. Gilata Fercho, Nist Absmati. Pakalku alwat kimsatunka karanakau saraki. Waliki, muy bien, excelente. Muy bien, entonces, nuevamente recalco, ¿no? Lo que estamos repasando ahora son los números, ¿verdad? Kimsa, esto es hora. Hora. En este caso, en el ejemplo, estoy diciendo 3, ¿no ve? Entonces, ahí está, 3, hora. Jai, pues, marcador de tiempo. 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 Entonces, esto puede ser alwa, puede ser aroma, ¿no ve? Este sufijo no se van a olvidar, ¿no? Sufijo ta, lo hemos dicho, ¿no? Con elisión. Entonces, siempre. Haiput, alwat, arumat, ¿no? Entonces van a terminar en la letra T, ¿ya? Y esto es minuto. Tunka kimsani, ¿no? 13. Ya está. Esto es minuto. ¿Ya? Atanakao, sarake, minutos han transcurrido. Ata, minuto, naka, plural, wa, afirmativo, sarake, han transcurrido. ¿Ya? Ahora tal vez algunos en pronunciar, ¿no? Entonces separen en dos. Ah, ya, aquí falta la A, ¿no? Ya en Sara, Saraqe. Esto, aquí falta la A, tal vez por eso no han pronunciado bien. Entonces, en 3 sílabas van a separar, ¿ya? Sa, rak, ¿no ven? Solamente el sonido de la Q. Ka, ¿no ven? Ka. Sarak, G. Ahora esto es vocal alófono, ¿no ven? Porque está al lado de la X. Entonces, sarak, G. ¿Ya? Eso cuando tenemos minutos. Walikit, ¿alguna pregunta que tengan? Aquí Una pregunta.
Yo he visto cuando he entrado a la clase que estaba usted mostrando un círculo con varias, ¿cómo decirlo? Características de la hora en Aymara. Sí. Entonces, ¿eso en qué parte lo utilizamos aquí? ¿O solamente utilizamos haipu, agua, aruma, eso nada más al referirnos a la hora? ¿O tenemos que saber eso bien ese círculo? No, lo que decíamos es que antes no había la hora, ¿no? Es decir, no había el reloj. Entonces las personas se basaban en eso lo que hemos mostrado, ¿no? Entonces, para él, como decir qué hora es, entonces te decían, es el break de la mañana, es mediodía, es media tarde, es puesta del sol, o es, así avisaban la hora. Eso es lo que mostré. Ahora, en todo el mundo, todos los lugares, existe el reloj, ¿no ve? Entonces, el reloj te marca de forma precisa la hora. Entonces, eso es lo que estamos aprendiendo ahora. ¿Ya? Ok, gracias. Es que he visto ese círculo y he dicho tantas cosas tenemos que aprender. Me he confundido, licenciado. Ahora ya me Ya, me no queda hay más claro. problema. Muy bien. ¿Alguna pregunta que tengan respecto a lo que hemos aprendido ahora? Para pasar ahora en punto. ¿Tienen dudas todavía? No. ¿Está clarísimo? Sí, profe. Muy bien. Entonces, no se van a confundir esto. Perdón, Judith. Para mañana, tarde y noche, ¿hay diferencia? ¿Todos terminan con la T? Claro, hemos dicho toditos con la T, lo único que va a cambiar es eso, ¿no? Entonces va a ser mañana, alwa. Entonces terminación, alwat, ¿no? Hype, ahí está, ¿no? Hyput, tarde, hyput, noche, aruma, arumat. Toditos van a terminar en este sufijo. Ta. Toditos. Entonces, lo único, y diremos que mantiene esto en todos, ¿ya? Lo único que va a cambiar es el marcador de tiempo, si es mañana, tarde o noche. ¿Ya? Ya, Tichiri. Sí. A veces cuando a uno le preguntan ¿qué hora es? Entonces uno dice 15:30. ¿Se puede usar esa misma denominación al referirnos a nuestra hora en Aymara? No. Tal vez en mediodía o en medianoche, pero en la hora no. Ya. Eso sí podemos expresar. Faltan 10 minutos, eso. En un momento vamos a ver. Ya es más largo. ¿Ya? Ya, gracias. Waliki. Tengo una consulta. Adelante. Muchas veces preguntamos, digamos, con una pachajesa. Entonces nos dice, tunka alo ajiwa, kimsa tunka tanakao sarakaski, dice, sarakaski. No dice Ya. saraki. Es una variación, no hay problema. Sí, es como la pregunta que me has hecho, ¿no? Con una pachajesa. ¿No ve? Con una pachajesa. No influye nada. Es lo mismo, ¿no? Sarakaski es ya tiempo presente continuo, ¿no? Entonces están transcurriendo más o menos. ¿Ya? Medianoche. Chica aruma. Entonces, con una pachaza, chica arumawa, medianoche es. Chica aruma, patun katanakao sarakaski, ¿sí? Sí, eso está bien. Muy bien. Pero lo que decía es ese, por ejemplo, ¿no? Yo puedo decir, con una pachaza, ¿no? Digamos, es mediodía. Chica urua, directamente, ¿no? Como 3:30. ¿No? En esos casos sí se puede expresar de forma directa. Pero cuando son con minutos, no se va a comprender. Se puede expresar, pero no se va a comprender. ¿Ya? Muy bien. ¿Más preguntas? Ahora, veamos lo que es en punto, ¿no? Lo mismo, la misma pregunta, ¿no? Con una pachaza. Y hemos dicho, digamos, 6 de la mañana, ¿no? Sohta, ¿no ve? Sohta en todo caso es número 6, ¿no ve? Sí. Número 6.
Alwa. Mañana, ¿no ve? Sí. Pachagua. Ahora aquí ya no tiene ese sufijo nada, porque es en punto. O sea, no es de 6 de la mañana han transcurrido, no. Sino son las 6 de la mañana. Pues ya no lleva ese sufijo. Sí. Entonces, en este caso, esto es AM. ¿Ya? Sohta, 6. Alwa, marcador de tiempo. Pachagua es hora, ¿no? Entonces, son las 6 de la mañana. Estoy diciendo que es en punto. Digamos, si fuera a las 5 p.m., ¿cómo sería? A ver, Cuyaca. Lisbeth, ¿kuna pachasa? Pesca, Haipu, Pachagua. Muy bien, excelente, ¿no? Entonces, simplemente pesca, Haipu, Pachagua. Muy bien, nada más, ¿no? Números, nada más. A ver, si fuera 9 de la noche. A ver, Cuyaca, Zulema y Llanes, ¿kuna pachasa? 9 Maya, Yatunka. Aruma. Yatunka. Aruma, Yatunka. Yatunka, Haiput. Pachagua. No, Aruma. ¿Ya? Aruma. Ahora hemos dicho ya no ese sufijo Tarde. ta, ¿no ve? Porque estamos ahora viendo el punto. Haiput. Haipu. Aruma. 9 de la noche. 9 de la noche. Yatunka. Yatunka. Aruma, Pachagua. Muy bien. Yatunka, Aruma, Pachagua. ¿Sí? Yatunka, Aruma, Pachagua. Entonces, lo único que hemos cambiado es el marcador de tiempo. Alwa, Haipu, Aruma. ¿Verdad? ¿Sí? Entonces, los tres tiempos. Ahora, obviamente, ¿no? ¿Qué hora es? Sohta, pesca, yatunka. Pachagua, 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 todos van a terminar. Ahora, obviamente hay algunas variantes, pero eso vamos a aprender luego. ¿Ya? Pero estos los dos tiempos por ahora. ¿Está claro? ¿Tienen alguna pregunta? Profe, ¿Caso lleva la T? ¿Perdón? Elección. La terminación T al Watt no le llevaba. Ya, pero eso hemos dicho cuando tiene minutos. Ya. Solamente cuando tiene minutos, ¿ya? Puede ser 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, o no sé, 59 minutos, ¿no? Entonces, ¿qué significa esa ta? Hemos dicho, ¿no? Este es un sufijo ta que significa de, ¿ya? De. Entonces, cuando pongo este sufijo ta, es de 8 de la mañana, así estoy expresando. Traducción literal sería así. De 8 de la mañana han transcurrido 5 minutos. ¿No ven? Entonces, ese de significa, pero no, no se hace traducción literal. ¿No ven? Entonces, la traducción será 8 y 5 minutos. ¿No ven? Pero literal sería de esa forma. Entonces, expresa eso, ese sufijo ta. Pero recalco nuevamente, solamente cuando lleva minutos. Ahora estamos aprendiendo en punto. Y en punto no lleva este sufijo porque no han transcurrido nada. ¿Sí? No ha transcurrido ningún minuto porque es en punto. ¿Walekit Kuyaka Judith? Sí, gracias, Yatichiri. Muy bien. ¿Alguien quería preguntar? Profe, ¿Sí? yo le quería preguntar, en eso de la, por ejemplo, Yatunka Aruma Pachaguas, ¿no ve? He escuchado decir Yatunka Aruma Jewa. ¿Está bien la respuesta o no? Sí, está bien. ¿Ya? Aruma Jewa, Yatunka Aruma Jewa son las 9 de la noche. ¿Sí?
Ah, ya. Es lo mismo. Mañana vamos a ver esas variantes. La pregunta también, ¿no? Kuna pachajesa, sí pregunta. Ajá. Ya, gracias, profe. No, kuna pachajesa. Ya tunka arumajiwa. Tunka arumajiwa. Tunka alwajiwa. ¿No ve? Jiwa, jiwa, jiwa. ¿Sí? Expresa lo mismo, solamente que omitimos este pachawa, pachawa, pachawa. Directamente, ¿no? Una pachaza, digamos, son las 11 de la mañana. Una pachaza. Tunka mayani alwajiwa. Tunka mayani alwajiwa. Incluso van a ver, ¿no? Tunka mayani alwajiwa. Incluso, ¿no? Tunka mayani jiwa. Así van a escuchar algunas veces. Tunka mayani jiwa. Ya son las 11. ¿Sí? Pero tunka mayani jiwa. Claro, o sea, depende del contexto, ¿no? Si yo digo, si me preguntan en este momento, kuna pachajesa, pacalco jiwa. ¿Me entienden, no ve? Son las 7. ¿Sí? Ajá. De modo que me refiera a las 7 de la noche, ¿no ves? Estaría loco, ¿no? Entonces, también va a depender del contexto, ¿ya? Entonces, cuando no estamos seguros o cuando estamos escribiendo un cuento, digamos, en Aymara, ¿no? Entonces, no vamos a decir pacalco jewa, ¿no? Nada. Y el lector va a decir, será en la mañana, será en la noche, ¿no ve? Entonces, pacalco alwa o pacalco aruma pachata, ¿no? Entonces, eso para especificar de forma clara en lo que sería el tiempo. Walikit. Walikit ya tichiri. Muy bien. Una estampis a ver, Kitis. No, no hay preguntas. Ya. No. ¿Con segundos podemos hacer algo? No, muy difícil. ¿Muy difícil? Todavía. No se usa ya. Práctica, práctica. Para mañana van a practicar, ¿ya? Ya. Las dos formas, con minutos y en punto, ¿ya? Y mañana vamos a aprender eso, ¿no? Faltan 10 minutos, 15 minutos, ¿no? Eso ya es un poco más complejo, ¿no? Uno dice 45 o dice falta 15 minutos. Exactamente. Entonces, ya Tichiri, disculpe, todo lo que vamos a practicar, ¿vamos a enviarle la tarea? No, o por solo ahora no todavía. Nosotros vamos a Déjeme practicar. terminar la otra tarea, ¿ya? Igual vamos. ¿Cuál es la otra tarea, Yatichiri? Lo que han mandado anterior semana. Eso que teníamos que escribir así preguntas. Diálogo, diálogo. Diálogo. Un diálogo. Correcto. Tichiri. De lo avanzado. Lo que está mal, licenciado, los diálogos que están mal, ¿nos va a decir cuál está mal para poder rehacer o...? Claro, vamos a corregir todo, estamos revisando, son varios, entonces poco a poco, ¿ya? Ya, licenciado. Sí. Somos algo más, licenciado. A mí me falta alguna. Las primeras, yo me he inscrito después de una semana. Y quisiera, por ¿dónde puedo entrar para ver los videos desde la primera clase? Ya, a todos les hemos mandado, ¿no? Las indicaciones, cómo van a entrar a la plataforma. Luego más abajo decía el link del Zoom y más abajo canal de YouTube, dice, ¿no? Entonces hacen clic ahí y ahí están todos los videos. YouTube está. Ah, ya. O si no, ya, busquen mi nombre, ahí van a encontrar. Suscríbanse ya, para gracias, que vean todos los videos, gracias. ¿ya? Gracias, licenciado. Muy bien. ¿Alguien quería preguntar? Hiri Tichiri. Mayampi uka discum uñesta y abjetasmati, mayampi uñajat tarajerismo, por favor. ¿Cuál disco? De los tiempos. De la oli. Muy bien, muy bien. Ya voy a jatarte, a ver. Esto dices, ¿no ves? Ah, eso. Sí, no he podido copiar todo. Ya, pero tienen en el libro. Ya, ya. Ah, sí, está en el libro. Sí, pero las explicaciones que usted hace no están en el libro. Claro, están en YouTube. Claro. Y todos no compramos el libro todavía.
Ah, ya, pero aquí una captura, háganlo ahorita. La captura. No alcanza. Y No pongan importa. en un documento Word. Y esto van a ver en el internet, es de Félix Laime. Ah, ya. Ah, Ya. Félix Laime. la misma se despertó. Ahí está, aquí arribita está su autor, mira, Félix Laime Perú. Hay que hacer captura de eso. Ah, ya. Ya. ¿Ya? Walikit, muy bien. Walikiwa. Pakalko alwa pachajeo, ¿ya? Arum antiguasitan aymar arum yete cañana, ¿ya? Ya Lo son las interesante de 7. esto que vamos al revés del reloj, ¿no ve? Así, ta. Ah, sí, ¿no? Y además expresado las 24 horas, ¿no? Claro. En cambio el otro, no. El otro reloj es de 12 horas, nada más. Chica era... Ay, guau. Chica es mitad, ¿ya? Ah, mitad. En Chica, todo mitad. es chica mitad. O algunos dicen chica, variante también. Chica. Y, Chica urujiwa. Ah, pero aquí Niña, se utiliza el chica, era ¿no? El casi, chica. ¿no ve? ¿Perdón? Chica es mitad. Niña es Casi. 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 Después, de huaca era de las vacas, ¿no ve? Sí. El inti. El jayanta. ¿Jayanta? ¿Dónde está? Jayanta. Inti jayanta. Ah, inti jalanta. Inti es sol, jalanta es puesta del sol. Ya. Muy bien, Walik. Aruman Profe, Kamtaken. ¿Ya? Ya, Tichire. Perdón, sí. Tapi, ¿cómo dijo? El reloj, ¿por qué en antihorario? ¿Cómo antihorario? Ahorita está, está como en horario universal, digamos. El recorrido. Así es. Al revés está, a la derecha está el 11 y ya. una está a la izquierda. Ya, entonces me dicen el tema de lo que es la correlación de los números, ¿no ven? Correcto. ¿Sí? Ajá. ¿Se acuerdan que algún momento cambiaron? Creo que sigue en Plaza Murillo, ¿no ven? ¿Sí? Ajá. Sí. Entonces tiene que ver con tema de lo que es el pensamiento, todo eso de los andinos, ¿ya? Claro. Voy a estudiar un poco más esto y les voy a explicar, ¿ya? ¿Por qué? Ya, Tichire. ¿Sabe que por qué también está estrechamente relacionado con la naturaleza? Claro. Es decir, el fenómeno del niño o la corriente Humboldt que viene que es parte de Lima, va con dirección a Tumbes, o sea, gira en la misma dirección de este reloj. Correcto. Entonces, no es, por ejemplo, las otras corrientes para el occidente gira en la misma construcción que la mayoría de los relojes giran, pues, ¿no? Entonces, ese fenómeno creo que sería un punto de definición para que el reloj en el mundo andino sea al revés de los otros relojes. Correctamente. Eso Listo, es. Walik, muy bien. Arumant kam takeni, arumantiki siñani. A ver, vamos a ver si más podemos hacer de esto. Súper interesante. Yo quería preguntar. ¿Querías pronunciar? A ver, Kuna Pachascuyaca. Yo quería preguntarle, profe. Haipu, acá dice Haipu, eso no lo puedo, como usted pronunció, no lo entendí, profe. Haipu, Sí. Sí. Entonces, eso es explosiva, ¿no? No. Acá lo que está escrito acá en el reloj, Haipu, al ladito tiene escrito una frase que no lo entiendo. Haipu Suxtapi. Suxtapi. Suxtapi es cuando entra el sol
¿No ve? Entonces, poquito hay todavía luz, ¿no? Eso es substapi. De la noche. Anochecer. ¿Ya? Ay, 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 ay. Anochecer, más o menos. Sí, anochecer, pero, ¿cómo decimos? Temprano. El inicio del anochecer. Temprano. Substapi. ¿Dónde? ¿Dónde? Esto dice. Ajá. Haití. Gobernadora La Felisa. ¿Qué pasado? ¿Te has dormido, Miski? Sí. Amuki. Me echan Muy de bien. menos. Chacuch, Armand Cam, ¿ya? Armand Ya, Pista. hasta mañana, Apenas. profe. Ya. Arruta, mi